principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Esta oportunidad quiero que hablemos sobre el tema sobre fe persistente para resolver conflictos. Una fe persistente para resolver conflictos. Cuando hablamos de temas de conflicto, de problemas, eso es un problema. Eso no nos agrada. Conflictos son situaciones que no nos agradan, situaciones tal vez inesperadas, que demandan de nosotros más de lo que podemos dar. Conflictos son aquellos problemas que quieren movernos, desestabilizar todas las cosas. Pero quiero decirles, cuando usted y yo ponemos la mirada en Jesús, no importa los conflictos que pasemos, Dios nos va a dar siempre una puerta de solución y nos va a hacer más fuertes. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo superar? No solamente cómo enfrentar los conflictos, porque muchos dicen cómo enfrentarlos. No, es cómo superarlos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo superarlos? No solamente identificar el problema, sino superar las situaciones difíciles. Y creemos que en el nombre de Jesús, conflictos, situaciones que afectan nuestra salud, nuestra vida, Dios puede resolverlos. Amén. Me piden que hagamos oración. Levante sus manitos allá, la hermana que está allí, está un poquito enferma, la tía Alba. Vamos, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús. La que está al lado, ponga sus manitos al lado de ella. La mamá que está, mi madre, ponga sus manitos. Alguien que está atrás, ponga sus manitos. Al lado de la tía, ponga sus manitos encima. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, por tu palabra, pedimos, Señor, que sobre tu hija, Señor, y sobre todo aquel hermano en este lugar que esté afectado de salud, alguna afectación, ahora sobre tu hija Alba, pedimos ahora mismo, Espíritu Santo desciende como un soplo apacible, como un viento apacible desde su cabeza hasta sus pies. Y en todo su ser recorra por cada una de sus venas, Señor, tu unción, tu presencia. Tú nos creaste cada parte de nuestro cuerpo y creemos que tú lo restauras, lo regeneras. Ahora mismo en el nombre de Jesús pedimos tu mano de sanidad. Interviene ahora mismo, Señor. Toda enfermedad se va. Y en el nombre de Jesús trae paz, bendición. Por tu palabra lo creemos. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cómo superar? ¿Cómo resolver los conflictos, situaciones que se presentan? A veces por ser cristiano vienen problemas. Los problemas llegarán, no lo dudes, escúchame bien. Los conflictos, los problemas van a llegar. Eso sí, trate de evitarlos. Pero si el problema llega porque usted ama a Cristo, porque usted tiene fe en Jesús, entonces afrontémoslos y resolvámoslos. ¿Cuántos se le miden? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos? ¿Preparados o no? Vamos a mirar en Génesis capítulo 26. En Génesis capítulo 26, el hijo de Abraham, nada más y nada menos, Isaac, el hijo de Abraham, ya siendo un hombre adulto, ya un hombre con familia, enfrenta unas situaciones difíciles en su vida. Génesis capítulo 26, del versículo 2 en adelante. Y vamos a ver cómo este hombre, Isaac, el hijo de Abraham, resolvió un problema que podía haber acabado con toda su familia. Y dice la palabra, Génesis 26, 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Mire cómo iba todo de bien hasta que dice, los filisteos empezaron a mirarlo mal, empezaron a tenerle envidia, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra.
Entonces digo a Ahimelech, a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí a acampar al valle de Gerar y habitó allí. Y lean conmigo la parte del 18. ¿Cómo dice? Y volvió, ¿qué? Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre y los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron un pozo de aguas vivas. Dice, y los pastores de Gerar, ¿qué hicieron? Riñeron, pelearon con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, nos pertenece. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo, insistieron en abrir otro pozo. Y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Otra vez pelea, discusión. Y se apartó, ¿cómo dice? ¿Y qué? Y se apartó de la discordia y abrió otro pozo. Y esta vez no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha Ahora Jehová nos ha prosperado y nos ha dado lugares amplios para bendición. Dice que continuó, se apartó de allí, llegó a su tierra y dice el verso 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Señor, tu palabra la queremos. Dile, Señor, recibo tu palabra, la creo por fe y la recibo en el nombre de Jesús. Esta situación de conflicto, como le acabo de decir, pudo haber destruido la familia de Isaac y toda su familia pudo haber muerto allí. Porque estaban, como todos en esa época, sobre todo allá en Canaán y alrededores, lo que se movía era ovejas, sembrados, pero también rebaños de ovejas, cantidades. Y cuando hay muchas ovejas, mucho ganado, se necesita agua, mucha agua. Cada uno entonces en su tierra, en su lugar, busca y abre pozos. Y abrían pozos abundantes. Cuando Abraham, el papá de Isaac, estaba, abrió pozos y eran pozos que fluía bastante agua. Y con el pasar de los años muere Abraham, sigue Isaac y los filisteos hicieron algo tremendo, y era que taparon los pozos que pertenecían a Isaac. Lo llenaron de tierra, de estiércol, de basura, de rocas, porque sabían que eran pozos que pertenecían a Abraham y a su familia. Y cuando llega Isaac, Dios lo bendice, se establece allí, en su lugar, en su tierra, y sigue cultivando y sigue con sus ovejas. Cuando empiezan entonces los filisteos a decir, nosotros no queremos que usted avance, no queremos que prospere, sintieron envidia de él. Porque Isaac estaba allí haciendo lo que debía de hacer. Y todos los pozos que había abierto, y Isaac se da cuenta que los filisteos los habían ¿qué? Tapado, cerrado. Y no con tierra y piedrita, no, con basura, con estiércol, hasta con cosas horribles y sucias. Pero entonces Isaac se toma la tarea de reabrir esos pozos. De volver no es fácil, abrir un pozo y volverlo a abrir es más difícil todavía. Es más difícil. Lo cierto es que Isaac, allí en su tierra, de acuerdo al terreno que era de él, que su padre le dejó, los pozos que eran de él, que el padre le dejó, empezó a abrir otra vez. Y empezaron a buscar, a abrir pozos, esos que estaban, y otros pozos. Y encontraron un grande conflicto, que aquellos empezaron a perseguirlo, empezaron a atacarlo con más fuerza. Llegan los filisteos, Isaac, quiero que te vaya de aquí. No quiero que haga más pozos aquí. Vemos que Dios está con usted, pero quiero que se vaya de aquí. Oposición, pelea, enemistad. E Isaac sigue en su lugar, en su terreno, haciendo lo que debe de hacer, lo que Dios le mandó a hacer. Se aparte de allí, abre otro pozo. El primero lo llaman Esek, que es contienda, pelea. El segundo es rivalidad, riña, adversidad. Y dice, ok, se aparta, evita el problema, se alega el problema, va a otro lugar y encuentra, abre otro pozo. Y dice, aquí ya no hubo más riña, porque significa lugares amplios de bendición. Hermanos, quiero que miremos entonces cómo Isaac persistió, cómo él insistió, y Dios lo bendijo y lo prosperó mucho más. Hasta que al final, los que tuvo que quedar derrotados no fue Isaac, sino los filisteos. Porque Dios lo bendijo, Dios lo respaldó y resolvió ese conflicto tan tremendo.
A través de esta historia tan importante que ocurrió en la familia de Abraham e Isaac, quiero que aprendamos unos principios importantes que nos van a ayudar a resolver conflictos. Pero antes miremos, el verso 12 dice, siembra en el terreno que Dios te ha dicho. Isaac estaba sembrando allí porque era la tierra que Dios le dio, era el lugar de él. Hoy Dios nos dice a nosotros, tu casa, tu familia, tu hogar, inclusive donde trabajas, donde estudias, donde vives, ese es tu terreno. Sembremos bendición. Abramos pozo de bendición. Dice que Isaac sembró en el terreno que Dios le había dado. No es que tu familia sea buena o mala, esa es tu casa, es tu familia. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo en tu casa, en tu terreno, en tu familia? Tal vez lo único que dices es, ¿qué presa este cónyuge? ¿Qué pesa este hijo? ¿Qué presa este papá? No, empieza a sembrar bendición cuando dicen amén. Trabaja en esfuérzate aún más en los que te rodean. Lo que has sembrado antes en oración, lo que has sembrado antes con lágrimas, Dios lo va a respaldar y multiplicar. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios respalda su palabra. ¿Cuántos años quizás llevas orando por la conversión de tu hijo o por la conversión de tu cónyuge? ¿Cuántos años llevas orando por esa casa propia, por esa sanidad? Pues no dejes de hacerlo, porque lo que has sembrado antes en Jesús trae resultado, trae fruto. No dejes de hacerlo, sigue haciéndolo. ¿Qué hizo Abraham? Siguió sembrando en el terreno que Dios le dio. ¿Cuál es tu terreno? ¿Cuál es tu casa, tu terreno? Donde vives, tu familia, donde estudias, donde trabajas. En segundo lugar dice, el verso 13 dice, Isaac se hizo más fuerte y fue adelantando. Diga que está al lado, siga avanzando, no se detenga. ¿Cómo es? Avanza. ¿Cómo es? Avanza, avanza. No, pastores que me han dicho que este año vienen problemas graves, que la economía es peor, ya una libra de papa vale el doble, ya el tomate que me duele tanto subió mucho, hay que comer. Que todo está más caro, que todo está, pero tú y yo vamos a seguir avanzando. Porque el maligno está preparando un arsenal de ruina, de muerte, de inmoralidad. Ojo, vienen ataques más fuertes de ruina, inmoralidad, de pecado, donde a lo malo le dicen que es bueno, todo lo malo dicen normal, está bien. No, preparémonos, amados hermanos, porque Dios te va a hacer más fuerte en la medida que avancemos. Pensamos que porque dejo el pecado, reprendo al maligno en el nombre de Jesús, me aparto de la maldad, me hago débil. Lo contrario, es lo que el maligno quiere que usted piense, que porque se acerca a Dios, que porque se aparta del pecado se hace más débil. No, se hace más fuerte, porque la fuerza la recibimos del Señor, la unción la recibimos del Señor. Sí, nuestra carne es golpeada, sí, nuestro ego es golpeado, sí, pues es el que tiene que morir. Debemos, como dice Juan en 3:30, San Juan, yo tengo que menguar y que Cristo crezca en mí. Con Cristo estoy juntamente que crucificado. Ya no vivo yo. No juguemos con el pecado. Cuando seguimos avanzando, adelantando, Dios te va a hacer más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Ojo, amados hermanos, es decirle al Señor, quiero hacer tu voluntad. No simplemente decirle, Señor, este es mi listado de exigencias, de peticiones para este año. Aquí están 35 peticiones para este año. Desde cambiar casa, tener otro carro, y por favor, Señor, me la autorizas y fírmela. La idea es que más bien le diga, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad para orar conforme a tu voluntad y hacer tu voluntad y no la mía. Entonces, Dios te va a hacer más fuerte en la medida que avancemos, que adelantemos, que insistamos en nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor, pero mira la segunda parte del verso 14. Es de esas partes que uno no quisiera decir, pero hay que decirlas. Escúchame bien, pero prepárate, porque vendrán crisis. Es más, desde que nacimos entramos en crisis. Desde que nacimos. Los médicos y los psicólogos dicen que la primera crisis que todo ser humano tiene es cuando nace. Claro, como les he dicho antes, salir del vientre de la madre,
todo aclimatado, todo bien, no hay hambre, no hay problema, no hay frío, y salir, claro, lo primero que el niño siente es temblar de frío y si no lo cubren rápido se muere de hipotermia. Más esos niños que nacen por allá en los polos, que nacen pobres, no creo que. Hermanos, vendrán crisis. Abraham empezó a sembrar, a cosechar, Dios lo bendijo, perdón, Isaac, el hijo de Abraham, pues, a cosechar, a sembrar, cultivar, y se hizo fuerte, y se multiplicaron sus vacas, sus ovejas, sí. Pero llegó la mitad del verso 14, dice, pero los filisteos le tuvieron que envidia, porque el maligno no quiere que avances, porque el maligno quiere verte derrotado, destruido. Escúchame bien, mientras que el maligno está planeando ruina, destrucción, Dios ha planeado bendición para ti. Dios ha planeado salvación, restauración, que nos santifiquemos, que nos purifiquemos, que andemos en obediencia a Dios. Quiere proveer espiritual y materialmente. Dios planea todo eso, amén o no. Hacer de tu vida, de tus hijos, hombres y mujeres de bien, de tu hogar, de tu cónyuge, de tus padres, bendición. Está planeando Dios, pero sabe que el maligno está planeando muerte, ruina, destrucción, divorcio, peleas. Pero nosotros llamamos Señor a quién. Jesucristo es nuestro Señor y nos sujetamos a Él. ¿Cuándo dicen amén? Pero los filisteos le tuvieron envidia, oposición, ataque, dificultades, pero solo eso nos hará más fuertes si estamos en Cristo. No se asusten cuando vienen. Dios siempre está con los hijos que confiamos en Él y que esperamos en Él. No te angusties. Dice entonces el verso 15, como vieron que los esposos de Abraham, Isaac vio que los habían cerrado, ese esfuerzo, escúcheme bien, que había hecho antes Abraham, que ya había muerto, ese esfuerzo aparentemente había sido en vano, porque ya esos pozos que había abierto antes Abraham, que ya murió, estaban ¿qué? Tapados. Es lo que el maligno quiere, sembrar ruina en tu vida, en tu casa. No te dejes asustar por eso, porque Isaac dijo, pues lo que mi padre hizo, las bendiciones que antes estaban, voy a volver a abrir. ¿Cuántos dicen amén? El esfuerzo invertido, el esfuerzo antes realizado dará frutos. Escúchame bien, reabrir lo que es bendición, lo que es ruina, maldad, pecado, eso sigue lo bien enterradito, no la vuelva a abrir. Es lo que es bendición, lo que trae bendición, eso sí, insista en abrirlo, que hay que orar, vuelva a orar. Es que mi familia no lo hacen, pues sígalo haciendo usted. Es que mi esposo no ora, hágalo usted. Siga clamando a Dios, insista en hacerlo, vuelva a abrirlo. Dice, ese esfuerzo dará fruto. ¿Cuánto lo creen? Las promesas de Dios permanecen y se cumplen. Eso es promesa de Dios. Lo que Él promete, Él lo cumple. Eso es algo que nos da fuerza. Espera en Dios, te vas a hacer más fuerte en tu fe. Tu persistencia es más fuerte, escúcheme bien, que la maldición. Tu persistente fe, tu búsqueda, la bendición de Dios, la bendición que está sobre ti es más fuerte que cualquier maldición que te hayan tirado alguna vez. Los filisteos tiraron maldición, ruina, destrucción. E Isaac dijo, qué pena, yo no acepto eso. Y volvió a abrir los pozos que eran de él. Recuerda, hermanos, tu fe persistente, la búsqueda de la bendición es más fuerte que cualquier maldición que el maligno quiera sembrar. El mal, así el mal trate de tapar, de ensuciar, de enlodar. Así el maligno trate de que tú olvides las bendiciones de Dios. Pues Isaac tenía una excelente memoria. Digo, sus esposos son de mi padre. Él ya murió, pues sus esposos fue el esfuerzo de bendición de mi padre. Porque la bendición que Dios ha puesto sobre ti no la puede quitar nadie. Y él dijo, pues yo recuerdo muy bien, el maligno quiere que olvidemos que Dios tiene poder para sanar. Muchas veces Dios le decía al pueblo, a Israel le decía, ¿acaso ustedes creen que yo no tengo poder para sanar? ¿No han visto que los saqué de la tierra de Egipto, que el mar rojo se abrió? ¿Creen que no los puedo llevar con libertad aquí en el desierto? ¿Creen que mi brazo se acortó? ¿Creen que no tengo poder para sanar? Dios le decía a Sara y a Abraham, ¿ustedes creen que yo no puedo hacer que tengas un hijo? ¿No puedo darte bendición, prosperidad? ¿Será que hay algo imposible para Dios? No la hay. Y aunque el maligno trate de tapar, de que olvidemos, recordemos las bendiciones de Dios. Es fácil detectar cuando alguien está en un problema depresivo, triste, porque
Si habla 10 minutos, 20 minutos, si habla media hora, siempre está hablando, es que no tengo esto, es que perdí aquello, es que ya no hay esto, es que estoy solo. Y puede hablar 1 hora y 3 horas y 10 horas y todo el tiempo va a hablar, es que estoy muy mal, es que estoy enfermo. Y no es que no lo haga, está bien que lo haga, pero hay que recordar que es un hijo de Dios, usted está bajo bendición de Dios. Y puede hablar de la gracia y el poder de Dios que está sobre su vida. ¿Cuánto lo creen? El maligno trata de tapar los pozos, de que olvidemos las promesas, pero el agua volverá a surgir, el agua de bendición. Cuando usted y yo volvemos a orar, hermano, la oración en el nombre de Jesús tiene mucho poder, hermano. No, pastor, es que ya no lo he hecho, no importa, vuélvalo a hacer ahora mismo. Vuelve y retome en la mañana o en la noche, en la oportunidad que tenga en la casa, vuelva a orar, vuelva a clamar y a ver cómo vuelve a salir otra vez ese clarito de agua. Vuelve a retoñar esa agüita, esa agua de bendición. Volvámoslo a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Esa agua volverá a surgir, a brotar, porque permanece en Dios. El trabajo invertido en Dios nunca es en vano. Dice el verso 16, apártate de nosotros, le dijo a Abimelech. Isaac entonces se fue de esa ciudad a otra cercana. Escúchame bien, hay que apartarnos del mal y del pecado. ¿Cómo dicen amén? Primera Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses 5:22. No podemos pretender bendición de Dios cuando con este brazo busca la bendición de Dios y con este brazo busca la maldad y el pecado y el mundo. Ahí hay oposición, ahí no puede haber bendición. ¿Cómo pretendes que yo, Señor, bendice mi trabajo cuando sabes que ese trabajo es ilegal, es fraudulento? Dios no puede bendecir eso. ¿Cómo quieres que yo bendiga tu relación cuando sabes que esa no es tu mujer o ese no es tu esposo? Y sales, ¿cómo quieres? Sin embargo dice, ay sí Señor, bendice. No, Dios dice, te voy a bendecir, pero quiero que saques toda suciedad, todo pecado y verás cómo te bendigo. ¿Cuánto lo creen? Absteneos de toda especie de mal. Efesios 5:11 nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participemos de las cosas que no edifican, y el pecado no edifica. Dígame un pecado que edifique, ninguno. Ira, rencor, maldad, pecado, inmoralidad no edifica, destruye. Dice, y no participemos de esas cosas. No, pastor, es que es una celebración, un cumpleaños en la familia, no es a la 1 de la tarde y no a la 1 de la mañana. Licor, baile, de todo. Dice, no, pues yo voy allá y me siento en una esquinita y tomo y pido un vaso de leche con galletas. ¿Usted qué hace ahí? Apartémonos del mal, del pecado. No juguemos con el pecado. Recordemos el síndrome de Sansón. ¿Cuál fue el síndrome de Sansón? Jugar con el pecado hasta que al final le sacaron los ojos y fue burla porque jugó con el pecado. No, sino mi fuerza que es. No, tranquila, no. Y sabía que lo querían destruir, sin embargo jugaba con el pecado. Por eso dice, absteneos, apartémonos, no participemos, porque Dios quiere bendecir y que ese pozo rebrote de bendición a aquellos que nos sujetamos y le obedecemos. ¿Cuántos hay aquí que queramos hacer eso? Y dice que se alejó de allí. ¿Qué hizo a Isaac? Se alejó del pecado, se alejó del conflicto, se alejó del problema. Porque esa es la tarea de nosotros, como quisieran, alejemos del problema, ¿amén o no? Alejémonos, pero ¿sabe qué pasó? Donde iba, le llegaban. Entonces se fue para otro lugar, y mire lo que pasó, y dice el verso 18, se fue para otra ciudad cercana, a otro lugar cercano, y dice el 17, y se fue allí, y se alejó de ellos, y se asentó, afirmó su casa. Es lo que hay que hacer, siempre nos alejamos, buscamos un lugar seguro, tranquilo, colocamos bases sólidas. ¿Amén o no? Pues lo que más me llama la atención es el verso 18. Dice, y volvió a abrir los pozos. Tremenda esa actitud de Isaac. Él no estaba peleando por pelear. Dijo, ok, me aparto, ok, yo no quiero pelear con usted, Abimelech, felicidad, yo me voy, no me preocupe. Voy para mi tierra, mi lugar, es lo que Dios me dio, lo mío, lo que es mío. Claro, y usted se va a meter en otra casa ajena, con mujer ajena, hombre ajeno, a eso sí va de problema, ahí no lo va a dar Dios. Ojo con eso. Pero si usted dice, ok, no, yo no quiero problema, me voy para acá, este es mi lugar, y abro mi esposa, aquí hago lo que tengo que hacer. Pero mire, hermanos, dice, y volvió a abrir otra
otra vez, no se canse hasta que vea la solución. Allá me fascina ese pasaje cuando el Señor le dice al apóstol Pedro y a unos pescadores que habían pasado toda la noche pescando. ¿Cuántos conocen de pesca aquí? Pesca, bueno, algunos conocen de pesca. Y son los pescadores, es en la noche a la madrugada que pescan. Dice que estaban allí y no dice cuántas veces insistieron. Lo cierto es que cuando regresan por la mañana, después de pasar toda la noche tratando de pescar, llegaron con las redes vacías. Imagínate qué decepción. Llegaron a la casa todo el día y mi hija, aquí voy al mercado. No, mi hija, no hice nada. Como la cara de la mujer, de los hijos, pagar cosas. Y venían ya tristes, nada, recogiendo las redes vacías. Y Jesús estaba allí en la playa, los ve, le dice, venga, vuelvan a tirar las redes. Lo primero que yo pensaba es, Jesús, tú eres carpintero, lo que yo sepa, no eres pescador. Dijeron, pero en tu palabra volvieron a insistir, volvieron a abrir los pozos, volvieron a luchar, a insistir por la bendición. Y dice que volvieron a hacerlo en la palabra de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? La pesca fue muchísima pesca, bastante, tanto que las redes se rompían. Insistieron, hermano. Yo sé que no es fácil insistir. A veces nos cansamos, qué pereza, yo no quiero orar más por mi esposo, mi hija, o mi esposo, mi familia, no quiero más. ¿Para qué? Pero Dios llega y te dice una mañana, sobre todo el día que te sientes más en derrota, y Jesús te dice, vuelve a orar por ellos. Vuelve a insistir. No, que estoy cansado. Dios le dice, y Dios te dice, vuelve, insiste, retoma la bendición. Lo que es bendición, lo que es de Dios, insiste. En lo que Dios te ha dado, insiste. Y mira lo que dice el verso 18. Y llamó los pozos con el nombre que papá le había dado. Como quien dice, voy a llamar bendición. Escúcheme bien. Vuélvelos a llamar por su nombre. Llama las cosas por la bendición que tienen el nombre por fe. Pero muchas veces, ¿qué hubo de tu esposo? No, ese es mi sagrado tormento. No, llámalo con bendición. Tu hijo, es esa plaga. No, llámalo con bendición. Tu papá, no es ese irresponsable. No, llámalo con nombre de bendición. ¿Cuándo dicen amén? Abraham volvió a abrir y volvió a llamarlos por su nombre. Llama la sanidad. Si ves enfermedad, llama sanidad en el nombre de Jesús. O sea, declaremos en el nombre de Jesús. Pero cuántas veces, hermano, pastor, es que esta enfermedad y esto. Y 1 hora, 2 horas, y esta enfermedad y esto. A lo último, pastor, ya creo que ya me va a morir. Hermano, eso lo decide Dios. ¿Por qué no intentar creer que Dios puede hacer un milagro? Qué tristeza, no sé usted, yo casi lloro cuando escuchaba que un hombre decía que quería que le practicaran eutanasia. Porque decía, no aguanto más. Ahora, hay muchas cosas de por medio, el dolor crónico es una de las cosas más horribles que puede haber. Pero mucha gente preguntaba, no sé, que alguien le habló de Cristo, alguien le habló de Dios, no sé. Pero lo que siempre decimos es que Dios puede hacer un milagro, que Dios puede intervenir, ¿lo creemos o no? Entonces, amados hermanos, no nos rindamos antes de, llamemos las cosas espiritualmente por fe. Mire qué éramos nosotros antes. Con todo respeto, ¿qué éramos antes? Adúlteros, fornicarios, envidiosos, alcohólicos, drogadictos, muerte, ruina, de todas esas cosas horribles que no queremos recordar. ¿Y cómo nos llama Dios? ¿Y cómo te llama Dios? ¿Cómo? Hijos, hijas, princesas. ¿Cómo? Mis hijos, a quien amo, nos llama bendición, nos llama redención, nos restaura. Llamemos por fe en el nombre de Jesús. Ahora, mira lo que pasa en el verso 19. Unas fases que se presentó. Dice que cuando van a abrir otro pozo, los pastores de Abimelech, los filisteos, dice, riñeron y dieron el nombre por cuál. ¿Cómo llamaron ese pozo? Esek es la primera fase, antes de eso. Pero dice el verso 19, antes de mirar Esek, dice, y los esclavos y los siervos de Isaac cavaban en el valle y hallaron allí un pozo de ¿qué? De aguas vivas. Primera, mire bien esta fase que quiero decirles. Fases para afrontar un conflicto.
fases para resolver un conflicto en el nombre de Jesús, porque los conflictos llegarán, como dije ahora, pero vamos a afrontarlos y a resolverlos en el nombre de Jesús. Primero, escúcheme bien, hermano y hermana, no te dejes provocar por los problemas. Sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No se deje provocar, no se deje derrotar, no se deje vencer. ¿Cuándo dicen amén? Escúcheme bien, no dejarse provocar por la presión del problema, por grave que sea, o las personas. No se deje provocar. Insiste en hacer lo que Dios te mandó a hacer. Insiste en hacer lo que es tuyo. ¿Qué es lo nuestro? Abrir pozos de bendición. Insistir en bendecir la familia, por más crítica y atacada que esté la familia, por más problemas que haya. Vamos a insistir en traer bendición. Recuerda la mujer samaritana, a Jesús y aquella mujer a sacar agua como siempre. Y Jesús le dice, hay un agua que si usted la toma nunca más tendrá sed. Esa mujer se queda aterrada. Jesús le dijo, esa agua que usted va a tomar volverá a tener sed, por la que yo le doy nunca más. Y al fin y al cabo le habla y le dice que es el Mesías, el Salvador. Esa agua viva es la que Dios nos ofrece hoy. Amén. Es la que vamos a compartir, a dar. Siempre habrá bendición, escúcheme bien, en medio de la adversidad para el que cree en Dios. Para aquel que confía en Dios y tiene la mirada en Jesús, siempre habrá bendición en medio de la tormenta. De hecho, hay una canción cristiana que dice así, que la busca más adelante, dice, paz en medio de la tormenta. Por más dura que esté la guerra, por más dura que esté la dificultad, la crisis, siempre habrá provisión de Dios. ¿Cuántos lo creen? Cuando miramos a Él. Entonces recuerda, la primera fase para afrontar un conflicto, ¿cuál es? No dejarse provocar, siga haciendo lo que un hijo de Dios debe de hacer. Amén. Segundo, prepárate porque vendrá Esec. Esec es que ruina, reñir, pelear, ser atacados, dificultades. Eso significa Esec en hebreo. Riña, pelea. Entonces, ¿qué hizo Isaac? Ok, vamos a abrir otro pozo pues allí para que no peleen. Se fueron para allá. Bueno, abrieron otro pozo. Y otra vez los siervos de Isaac, de Abimelech que llegan. No queremos. Y lo llamaron ¿cómo? Signa. Y sabe una cosa, me puse a leer un poco este término. Signa significa oposición, adversario, acusador. ¿Y sabe qué significa eso en hebreo? Diablo, maligno, Satanás. Signa es un nombre antiguo. En el versículo 20 y 21, signa es un nombre antiguo hebreo para referirse a maligno, a diablo. Entonces mire cómo el mismo maligno quiere intervenir, quiere impedir, quiere oponerse a que tú seas bendecido. Pero por más que se oponga, no puede. Téngalo bien claro, hermano. Así el maligno en pasta se oponga, en persona se oponga, no puede evitar que si usted tiene la mirada en Jesús, la bendición llega sobre su vida. No importa que se oponga. Ahí sea el maligno, no puede. Y lo llamó enemistad, enemigo. En esos momentos difíciles. Sin embargo, hermanos, en tercer lugar, dice, entonces, Isaac, ¿qué hizo? Ok, en este pozo riñeron, en ese también, se fue para allí y abrió otro pozo. ¿Y cómo llamó ese pozo? Rehobot, significa lugar espacioso, significa guardar distancia, apartarme de. Porque mientras tú sigas mientras tú sigas de la mano, mientras que tú sigas del codo con el pecado, no hay bendición. Pero cuando te apartas del pecado, cuando te alejas, vas a ver que Dios te va a bendecir mucho más. Rehobot significa entonces lugar espacioso. Rehobot significa tiempo de ensanchar, tiempo de crecer, de multiplicar. Porque la crisis, el problema no va a durar toda la vida. Diga al que está al lado, el problema no va a durar toda la vida. La crisis no va a durar toda la vida. Vendrá bendición de Dios. ¿Cuántos lo creen? Tiempo de ensanchar, de enraizar, de hacerse fuerte. Escúchame bien. Los que han leído la Biblia se supone que ya han leído Génesis porque ya estamos terminando enero, ¿sí o no? Escúchame bien. Tu Manasés y tu Efraín va a llegar. Creo que lo escriba bien y lo escuche bien. Tu Manasés y tu Efraín va a llegar. Y pastor me dijo. Bueno, si usted ya leyó Génesis, se va a dar cuenta que José, el hijo de los menores de Jacob, que fue vendido a Egipto como esclavo, allá pasó por las peores pruebas, la cárcel, persecución, casi que amenaza de muerte. Sin embargo, Dios lo prosperó y allí Dios le dio 2 hijos. Lo llamó el primero Manasés, que significa olvidar la tristeza, la ruina del pasado, sanar el pasado, olvidar
el dolor de haberse sentido humillado, vendido por sus hermanos. Él olvidó, eso significa Manasés. Luego tuvo el segundo hijo que significa Efraín. Y Efraín significa prosperidad en medio de la adversidad. ¿Quién dice amén? Fructificar. Tu Manasés llegará porque vas a olvidar ese pasado de ruina, de pecado, pero también van a nacer Efraín. ¿Cuántos quieren que nazca Efraín? Significa que Efraín, prosperidad en medio de la dificultad. Dios te hará que nazca tu Efraín. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad lo creen? Eso está en Génesis capítulo 41, versos 50 al 52 para que lo leas. Dile al Señor, mándame a Manasés y mándame a mi Efraín. ¿Cuántos lo piden así? Olvidar ese pasado de pecado, porque muchos insisten en su pasado de muerte, de pecado. Manasés nació, olvida eso. José olvidó eso. Y ahí sí llegó Efraín. Fructificación, multiplicar, abundante cosecha de bendición. Amén. ¿Cuántos quieren que les nazca Efraín? No lo están creyendo. ¿Lo está creyendo o no? Le nacerá en el nombre de Jesús. Esas fases, entonces, insisten en hacer lo que es tuyo. No te dejes provocar. Vendrá el sed y vendrá signa, que son las fases más difíciles de cualquier problema. Un problema tiene su momento inicial, pero tiene la mitad, la fase intermedia de los problemas son los más duros. Uno siente allí que lo vencieron, que no puede más, que está solo. Ahí a veces se siente que entonces voy a pelear con mis armas y no con las armas de Dios. Pero en la mitad del conflicto es lo más duro. Pero allí no vamos a ceder ni a perder la calma. Usemos las armas espirituales que tenemos. La oración puede desarmar al hombre más armado, más violento. La oración puede vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Amén o no? ¿Cuántas veces pasa eso? Violenta, y el hermano está orando en el nombre de Jesús y el otro sale corriendo con sus armas y fusiles en las manos, pero aquel está orando en el nombre de Jesús y es el otro derrotado. No busquemos armas carnales, busquemos armas humanas, no armas humanas, ni fusiles, ni espadas, no. La oración en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y dice el verso 24, y Dios se le apareció a Isaac y le dijo, el Dios de tu padre Abraham. ¿Y qué le dijo? No temas porque estoy contigo. Sí, hermanos. Qué bendición. ¿Cuándo le dijo eso? Desde el comienzo y al final. Digo, Isaac, usted no está solo. Yo lo he defendido. Yo le ha tocado, Señor, pero es que abre un pozo, viene y pelean, tenemos que ir para allá para evitar problemas y viene y pelean. Así pasa muchos hermanos. Pero usted dice, no, yo no voy a dejarme provocar, voy a seguir clamando a Dios, orando a Dios. Y Dios a su manera le calla la boca y deja avergonzado al indigno. Amén. Y termina el verso 25 y dice, y Isaac edificó un altar de adoración a Dios. Edificar un altar es como hacer su centro devocional. Levantar un altar es como marcar su territorio de fe. Cuando usted ora en su casa, cuando usted invoca a Jesús en su corazón y en su casa, ese es un altar para Dios. Eso es marcar territorio de fe. ¿Cuántos dicen amén? Marcar territorio, como dice Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amados hermanos, ¿y qué siguió haciendo entonces Isaac? Siguió abriendo pozos porque había necesidad de agua. Siguió haciendo lo que Dios le mandó a hacer. El llamado a la iglesia de hoy no es que nos unamos a la violencia, al pecado, a la ruina, a ofender, a pelear, a gritar, a decir palabras soeces contra los vecinos. No. Es a que usemos las armas espirituales. Amén. Tu familia, tu hogar, hermano, será bendecido cuando tú y yo sigamos abriendo pozos de bendición. ¿Cuánto lo creen? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Quiero orar por aquellos hermanos y hermanas que están atravesando una situación de conflicto, situaciones tal vez de años o recientes, y que eso está desgastando tu alma. Yo quiero decirte en esta mañana que en el nombre de Jesús hay bendición, porque ese pozo de agua de vida, ese pozo de bendición va a volver a surgir, va a volver a brotar la bendición. Quiero que clames con fe en esta mañana. Yo sé que hay momentos, tiempos del conflicto más difíciles, nos sentimos desmayar o sentimos pelear en nuestras fuerzas, pero Dios te dice, no, hijo, pelea en mis fuerzas, usa la palabra, usa la oración en el nombre de Jesús.
Quiero orar por aquellos que están atravesando conflictos de cualquier índole, familiar, personal, económico. Y te levantas cada mañana y anocheces y no sabes cómo anocheces un día más. Y tienes que recoger una cantidad de dinero. Un día más, y solamente te levantas pensando cómo voy a resolver esto. Un problema familiar o económico. Y acabar de apostar, te deja solo el cónyuge. O tus padres están lejos o ya no están. Y empiezas a sentir como si el maligno estuviera venciendo. Como si el maligno estuviera logrando victoria. Empiezas a sentirte solo, sola. Y a creer que no hay solución. Pero quiero decirte esta mañana, sí hay solución. Fe persistente para resolver los conflictos. Esa fe en Jesús. Esa fe en Jesús, yo le quiero decir con toda seguridad, tu problema sí tiene solución en el nombre de Jesús. Sí lo tiene, sí hay solución en el nombre de Jesús. Pero muchas veces nos cansamos de insistir a abrir otro pozo. Pero es que he insistido, algunos días lo han dicho, es que insisto y nada pasa. Es que vuelvo a orar y nada pasa. Pero Dios te dice, sí, siempre que oras, ninguna oración es en vano. Dios escucha cada oración que elevamos en su nombre. Y Dios nos dice hoy, prepárate. Quiero que retomes lo que Dios te llamó a hacer. Vuelve a ser esa hija, ese hijo de Dios consagrado a Él. Aparta tu pie de la maldad, de la suciedad del pecado. Que aún como hijo o hija de Dios sabes que aún siendo hija de Dios has vuelto a pecar o hijo de Dios has vuelto a pecar. El primer paso que te invito a hacer es volvamos a reconciliarnos con Él. Volvamos a reconciliarnos con Jesús. Volvamos a pedirle perdón de corazón con toda sinceridad y de Jesús, yo me rindo ante ti. No sé qué ha pasado hasta este día, pero a partir de ahora, dile Señor, yo me consagro a ti, yo me rindo a ti, porque Isaac lo que hizo fue siempre consagrado a Dios. Dios respalda, Dios te va a hacer más fuerte, Dios te va a dar fuerzas. Peleemos en su fuerza, con su palabra, en su nombre. Lo que has invertido en Dios dará fruto. Llama a tu familia por nombre de bendición. Piensa cómo vas a llamar. No llames ruina, destrucción. No lo llames rebelde, tormento. No lo llames plaga, no lo llames así. Llámalo bendición. Eso es lo que el maligno quiere. Que tú llames a tu familia por ruina, por pecado. No. En el nombre de Jesús va a decir, no. Yo llamo bendición como Dios me llama a mí bendición. Voy a llamar bendición, no enfermedad, no ruina, no muerte. Porque Isaac se apartó, se alejó. Tú también y yo alejémonos del pecado. Alejémonos con la fuerza y el poder de Dios. Dios te multiplicará. Va a llegar tu Efraín. Tu tiempo de fructificar en medio de la ruina llegará. No importa que venga el sec o signa, que es oposición o pleito, o oposición o maligno. Vendrá tu Rehoboth, tiempo espacioso, tiempo de ensanchar, tiempo de crecer en bendición. Si tú lo crees, adora a Dios. Si tú lo crees, habla con el Señor. Si tú lo crees, levanta tu oración y haz un compromiso de consagración a Dios esta mañana. No juegue más con el pecado. Apartémonos. Dios insiste en bendecirnos. Vuelve a levantar un altar. Vuelve a levantar tu devocional a Dios cada día en casa. Marca tu territorio espiritual. Que tú puedas decir en esta casa, en mi corazón, este templo, se alaba única y exclusivamente a Cristo Jesús, al Dios de los dioses. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo creo y lo veo ahora por fe. Veo que van a llegar tiempos donde pozos volverán a abrirse. Pozos volverán a surgir. Veo bendiciones que van a volver. Veo bendiciones que van a multiplicarse. Porque veo que tú, hermano y hermana, vas a volver a abrir los pozos de bendición. Vas a insistir otra vez en orar, en ayunar, en leer la palabra, en tu testimonio, en buscar de Dios. Eso es abrir los pozos de bendición. Es hacer lo que el hijo único de Dios debe de hacer. Oración, testimonio, palabra, ayunar, clamar. Eso es abrir los pozos. Y Dios hará que brote agua de bendición. Te asombrarás
la abundante bendición que brotará en tu vida, en tu casa, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creemos? Y le decimos al Señor amén, amén y amén. ¿Cuántos vamos a volver a abrir los pozos de bendición? Amén. Dejemos bien enterradito lo malo, pero vamos a reabrir lo que ha sido bendición. Un abrazo, Dios les bendiga.